Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 79. Parte 3. Capítulo 9. Por fin empecé a comprar la edición de lujo del manga de Berserk. Queda genial en mi escritorio. Con el tiempo, compraré la colección de Hellsing y la de Vinland Sage. Jaune. Soñando. Unos pasos ligeros llenaron el aire mientras Jaune se acercaba al pequeño grupo de bandidos. Tras la hierba alta, nadie notaba su presencia. Descansaban junto a la fogata, ignorando felizmente al paladín. Solo oían sus risas y las jarras de cerveza chapoteando en sus manos. Los labios de Jaune se tensaron en una mueca feroz mientras los observaba. Sus dedos se apretaron sobre la tierra suelta y la hierba. Solo podía pensar en matarlos. De un solo salto, Jaune saltó desde la hierba, volando 6 metros por los aires hacia el primer bandido. Todo el peso de Jaune cayó sobre él, aplastándole las costillas y tirándolo al suelo. El paladín echó la mano hacia atrás y la estrelló contra el rostro del bandido. Su guantelete de acero le destrozó el cráneo como si fuera cristal quebradizo. Los bandidos restantes se pusieron de pie de un salto y se armaron. Sin embargo, Jaune ya estaba encima del siguiente bandido justo cuando este empezaba a desenvainar su espada. Jaune le golpeó el brazo armado con el puño, rompiéndole el hueso y dejándolo incapacitado para atacar. Mientras el bandido se tambaleaba por la extremidad destrozada, Jaune le propinó una patada en la rodilla, derribándolo al suelo. Antes de que el bandido pudiera escapar, Jaune lo agarró por la cabeza, metiéndole los dedos en la boca y agarrándole el maxilar. Con un giro brusco y un tirón, Jaune le arrancó el cráneo de encima de los hombros. Mientras el cuerpo sin vida del bandido caía al suelo, los demás bandidos comenzaron a cargar contra Jaune. El paladín esquivó por poco la estocada de un lancero, cortando el arma hasta astillar el mango. 2 hombres con hachas intentaron atacar por la espalda, pero la llegada de otra criatura los distrajo. Sus gritos incluso hicieron que Jaune se girara bruscamente y adoptara una postura defensiva. Un león enorme, el doble de grande que uno salvaje, irrumpió del bosque y se estrelló contra los lanceros. Uno fue lanzado a trompicones hacia Jaune y el lancero, mientras que el otro fue levantado por las fauces del león. La armadura y el cuerpo del bandido fueron aplastados por los afilados colmillos del león al morderlo. El bandido, que se agitaba, fue lanzado de un lado a otro mientras el león lo sacudía, jugueteando con su presa como un gato doméstico con un ratón. Jaune no detuvo su ataque contra los bandidos, y aprovechó la distracción para tomar su cuchillo y clavárselo en el cuello al lancero. El paladín arrastró la hoja por el cuello del bandido, seccionando la médula espinal y decapitando al bandido. El lancero restante presenció el suceso y, presa del pánico, se puso de pie para escapar. Antes de que el bandido pudiera correr más de 1 metro, el león se abalanzó sobre él. La enorme bestia usó su peso para presionar al joven e impedir que siguiera huyendo. Mientras el bandido intentaba arrastrarse para zafarse del león, la bestia le cerró la cabeza con su enorme mandíbula. Luego, retorció ligeramente su enorme cráneo, rompiéndole fácilmente el cuello como si fuera un ciervo o una gacela. El león soltó entonces el cadáver del bandido y centró su atención en Jaune. Solo 3 metros los separaban. El león enseñó los colmillos, gruñendo profundamente mientras miraba fijamente a Jaune. El paladín sintió la vibración del aire en su pecho por el rugido del león. Sin embargo, mientras el león miraba a Jaune con furia, el paladín no se movió. Solo le devolvió la mirada con la misma furia intensa. Ni una pizca de miedo permanecía en el chico, a pesar de la proximidad de un depredador. Jaune no se rendiría. Este duelo de miradas duró solo unos instantes, pues la expresión del león se suavizó. Sus colmillos se retrajeron tras los labios y su rostro adquirió un aire más majestuoso. Jaune permaneció en guardia, con expresión cansada, preparándose para lo que el león haría a continuación. «Hermano», dijo el león. Su voz profunda sacudió el aire a su alrededor. La energía que emanaba de la bestia la hacía sentir casi real. Era más que un espíritu o un conjuro mágico. «Únete a mí en la batalla. Mi cuerpo será tu escudo si lo necesitas». Nora acarició suavemente las plumas de la cresta de Dodo mientras Ren preparaba sus herramientas.
Las suaves plumas se deslizaban entre sus dedos, haciéndole sentir como si estuviera acariciando un pollo enorme. Un leve sonido de frotamiento emanaba de sus manos callosas con cada caricia, casi ahogado por el ruido metálico de la mesa de Ren. Cuando el monje sacó una jeringa, esta brilló levemente a la luz, haciendo que Nora se estremeciera con solo mirarla. Lanzó un poder calmante cuando la punta afilada perforó una vena en el antebrazo de Dodo. En segundos, las débiles patas de la bestia cedieron. Dodo exhaló suavemente mientras caía en un sueño inducido por la droga. ¿Crees que estará bien?, preguntó Nora. Su voz estaba llena de vacilación sobre lo que estaban a punto de hacer. El Dr. Oblek dijo que esto debería evitarle el dolor, respondió Ren con tono tranquilizador. Solo tenemos que actuar con rapidez. Nora asintió, confiando en la comprensión de Ren sobre esta alquimia. El bárbaro necesitaba saber si habría alguna molestia. La idea de que Dodo sintiera alguna parte de la operación le revolvía el estómago. La pareja se movió con urgencia, corriendo contra reloj. Ren sacó unas pinzas y un bisturí y se los entregó a Nora. Mientras ella permanecía a un lado, Ren usó una pequeña pinza para abrir el ojo herido de Dodo antes de fijar la herramienta. Nora le entregó las herramientas restantes a Ren mientras este comenzaba a hurgar alrededor de la cuenca del ojo. El ojo de Dodo había sido casi partido por la mitad por el dragón Jaune, y se topó con él. Aunque la herida había sido curada por la magia curativa de Jaune, no podían dejar el órgano dañado en la cuenca del ojo. Así que Nora y Ren tuvieron que extirparlo antes de que se infectara y probablemente matara a Dodo. Ren apartó con cuidado el ojo roto hacia un lado y realizó cortes para separarlo de los músculos. Mientras cortaba lentamente hasta el nervio óptico, Nora cauterizó las heridas con una pequeña herramienta alimentada con polvo de fuego. En cuestión de minutos, ambos realizaron el procedimiento con éxito, extirpando completamente el ojo y suturándolo. Un pequeño suspiro de alivio escapó de sus labios al colocar los últimos puntos. Lo siento, amigo. Te va a doler, pero necesitamos asegurarnos de que estés bien. Ren empezó a recoger sus herramientas, mientras Nora permanecía junto a Dodo. Pasaron varios minutos de silencio antes de que el sonido de cascos sobre el empedrado los distrajera del trabajo. A lo lejos, el profesor Por montaba a caballo, guiando a otro caballo. Su destino era la pareja sentada en los establos. «Hola, profesor», dijo Nora cortésmente, parándose al lado de Dodo. «Hola, señorita Valkyrie», respondió Port. «Vine a entregar unas cosas y a ver cómo está Dodo». El profesor Port saltó de su caballo y lo ató a la cerca de los establos. Al ver las heridas en el cuello y la cabeza de Dodo, el anciano saltó la barricada con una gracia sorprendente para su edad. Su rostro reflejaba horror al ver las heridas. Era evidente que el hombre odiaba ver a Dodo así tanto como Nora. «Ay, pobrecito», jadeó el profesor Por mientras examinaba las heridas. Había oído que el señor Arquidodo resultaron heridos luchando contra ese dragón, pero esto es peor de lo que pensaba. «Todavía no se mueve mucho», añadió Nora, pasando una mano por las costillas magulladas y probablemente fracturadas de Dodo. «Intentamos que esté cómodo». «Ya veo», respondió Porta sintiendo. «¿Crees que lo llevarás a alguna misión después de esto, o se quedará aquí?» La pregunta le dio a Nora algo en qué pensar. Probablemente era mejor que Dodo no fuera llevado a la batalla. Perder un ojo disminuiría su capacidad de combate, y sin el entrenamiento suficiente para compensarlo, se vería aún más afectada. Si simplemente lo montaran mientras el grupo viajaba, no habría problema. Por suerte, ninguna de sus extremidades estaba rota ni necesitaba ser amputada. «Quiero dejarlo descansar unas semanas antes de intentar algo», empezó Nora. «¿Tienes alguna idea?» «Uno de mis colegas mantiene una gran caverna como ecosistema subterráneo», explicó Port. «Creo que ya se lo comenté a uno de tus compañeros, pero, si Dodo va a retirarse, me encantaría que viviera allí». Luego señaló el segundo caballo que trajo consigo. «Mientras tanto, el señor Ark puede montar este caballo de guerra. Podría quedárselo como parte de su recompensa por traer el cráneo del Draco a la academia». El caballo era un magnífico corcel gris carbón, criado para caballeros. Era unos años más joven que Medianoche y Ceniza, pero muy similar. Nora inmediatamente comenzó a acariciarlo y a observarlo con más atención.
Lo primero que le vino a la mente fue su nombre. Sleipnir, te cuidaremos bien. Ruby, Weiss, Pirra y Jan estaban en la enfermería con Jaune. No se había levantado de la cama en casi 3 días y permanecía inconsciente. Sin embargo, durante ese tiempo, le había bajado la fiebre y sus diversas heridas habían sanado. Jaune estaba mucho mejor gracias a la rápida reacción de Blake. Ahora que Jaune estaba a salvo, Ruby y sus amigas tenían poco que hacer. Sus mentes se remontaron a la mañana siguiente a la masacre. A Ruby le costaba no pensar en ello. Le dolía el pecho al imaginar el cuerpo de Mai. La idea de cazar a los bandidos que habían asesinado a su amiga y a esos aldeanos surgía casi a diario. Una parte de Ruby quería cazarlos con una pizca de la ira de Jaune. De todos los miembros de su grupo, Ruby era la que más merecía sentirse así. Ruby tuvo que morderse la lengua para no soltar una rabieta. Habría sido tan fácil gritar sobre lo injusto que era o porque los bandidos habían matado a sus amigos. Sin embargo, gritar hasta quedarse ronca mientras lloraba fue lo máximo que Ruby logró. Jan estaba ahí cada vez que se derrumbaba. Su hermana mayor se aseguraba de que Ruby no hiciera ninguna estupidez. Cuando estés despierto, también podemos ayudarte. Jaune necesitaba a sus amigos cerca. Si les hubiera dejado ayudarlo esa mañana, no estaría en estas condiciones. Esa era la diferencia entre Ruby y Jaune en ese momento. Francamente, era la razón por la que Ruby no se había adentrado en el desierto en busca de los bandidos. ¿Alguna idea de qué decir?, preguntó Jan, sondeándolos por 12ª vez en los últimos días. Ruby no estaba segura. Era su respuesta a la pregunta. ¿Cómo podía alguien encontrar las palabras adecuadas? No habían encontrado ninguna para ella en las últimas 2 semanas. Ruby sabía que no podían hacer mucho en esta situación. Lo máximo que la ayudó fue el apoyo de sus amigos. Sin embargo, Ruby tenía que pensar en algo. Necesitaba convencer a Jaune de que bajara el ritmo y al menos aceptara la idea de ayuda. Sin embargo, la mente de Ruby solo se le ocurrió un lienzo en blanco. ¿Cómo se le suplicaba a alguien con un objetivo único? Si no puede levantarse de la cama, tenemos que comprender sus sentimientos, insistió Weiss en un tono casi clínico. Si entendemos sus sentimientos, creo que podremos convencerlo de que nos deje ayudarlo. El tono de Weiss sonaba casi ajeno a la situación. Intentaba compartimentar todo lo sucedido y separar sus emociones de ello. Se mordió el labio inconscientemente mientras observaba, su cuerpo la traicionaba sin darse cuenta al revelar su tormento interior. Involucrar demasiado sus sentimientos cuando su novio necesitaba ayuda desesperadamente serviría para perjudicar su progreso. Ruby se alegró de que tanto ella como el mago pensaran en convencer a Jaune de que aceptara su ayuda. Pirra empezó a decir algo, pero se contuvo. Probablemente no estaba segura de si sus pensamientos tendrían algún impacto o si Weiss los escucharía. Ruby estuvo a punto de animarla a hablar, pero se contuvo. La idea de presionar a Pirra no le parecía bien. Si encontraba el valor para expresarse, lo haría. Fue entonces cuando Jaune empezó a moverse de su cama. Un suspiro bajo escapó de sus labios al desvelarse del sueño. El paladín levantó una mano justo por encima de su rostro, examinándose la palma y abriéndola y cerrándola repetidamente. Tras la última repetición, Jaune cerró el puño de golpe, apretándolo con todas sus fuerzas. El sonido de sus dedos rozando la palma callosa llenó la habitación, ahora en silencio. Jaune, lo llamó Weiss, moviéndose a su lado. Jaune no la reconoció, sino que se incorporó en la cama como si acabara de despertar. Sus movimientos eran comparables a los de una máquina rígida. Mientras Ruby lo observaba, notó su rostro. Tenía una expresión decidida que le decía todo lo que necesitaba saber. Jaune iba a intentar irse de nuevo. El paladín no tenía ningún respeto por quienes lo rodeaban. Se levantó de la cama y se dirigió a la puerta. Sus pasos pesados y su andar inestable delataban su condición, pero Jaune luchó contra el dolor. Cada paso se volvía más controlado a medida que se esforzaba por mantener el equilibrio. «Espera, Jaune, espera un segundo», gritó Jan mientras intentaba agarrar su brazo. La sensación de la mano de Jan alrededor de su bíceps bien podría haber sido la de un atizador al rojo vivo. Jaune gruñó, mostrando los dientes mientras miraba a Jan con furia. «Quítate de encima».
gritó. Luego, empujó el brazo hacia Jan antes de soltarlo, liberándose de su agarre mientras casi tiraba a la otra rubia al suelo. Jaune escapó corriendo mientras su brazo se le escapaba de los dedos de Jan. Cojeaba con cada salto, pero seguía siendo más rápido que las chicas, que casi tuvieron que treparse unas sobre otras para cruzar la puerta. Cuando salieron de la enfermería, Jaune casi había bajado la mitad de las escaleras. Ruby saltó por los aires, convirtiéndose en una masa de pétalos de rosa mientras corría tras Jaune. Gracias a su habilidad para volar, Ruby superó fácilmente a Jaune y se detuvo deslizándose en la puerta principal. Allí, se quedó con los brazos extendidos, bloqueando su avance. Jaune, por favor, detente, gritó Ruby con lágrimas en los ojos. Su voz casi se quebró al suplicarle a su amiga. Déjanos ayudarte. No tienes que hacer esto sola. A Ruby le dolía el corazón con un pulso fuerte en lo profundo del pecho. Una sensación de impotencia la invadía a cada instante. Odiaba ver lo que su amigo se estaba haciendo, ahogándose con cada paso en falso en una nube de ira. Ruby tenía que demostrarle que la fiesta estaba ahí para él. Ruby tenía que mantener a su mejor amigo lejos del abismo. Jaune se quedó paralizado un momento, mirando a Ruby con enojo. Su mente giraba, pensando en cómo podría superar a su amiga. En cambio, murmuró: tengo que hacerlo. ¿Es mi culpa? ¿Se está culpando a sí mismo? Jaune, sabes que no es tu culpa, continuó Ruby suplicando. No hiciste nada malo. Jaune apretó la mandíbula al oír esas palabras. Su mirada se volvió baja, su cabello la cubrió mientras miraba al suelo. Ruby observó cómo su cuerpo comenzaba a temblar incontrolablemente. Apretó los puños con fuerza. Murieron por mi culpa. Le gritó Jaune a Ruby, acercándose a ella. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Su mano derecha se aferró a su camisa, aferrándose a ella como si le doliera. No pude llegar a ellos. Acabo de ver a esos bandidos matar a niños pequeños y no pude hacer nada. Ruby sintió que se le cortaba la respiración ante el arrebato de Jaune. La empatía que sentía por su amigo casi la hizo llorar. Jan estuvo a punto de ponerle una mano en el hombro a Jaune, pero dudó, sin saber si eso le traería consuelo. Pirra estaba estupefacta, allí de pie, con la mirada perdida, reviviendo sus propios sentimientos de su pelea con Salem. Weiss fue la única que dio un paso al frente, con una expresión de ira pintada en el rostro. Jaune, eso no es justo, espetó Weiss a sus espaldas. Sabemos que luchaste contra esos bandidos. Hiciste todo lo posible por proteger a esos aldeanos. Jaune se giró hacia ella y luego hacia Ruby. Mai los protegió, y yo acabo de ver como un bandido le partía el cráneo con un hacha. Su voz se convirtió en un susurro. La culpa que le goteaba de los labios ahogaba cada palabra. Sostuve a un niño pequeño mientras tosía sangre, agonizante en mis brazos. Ruby sintió que se le encogía el corazón al pensarlo. Una parte de ella se alegraba de que Mai se hubiera defendido y hubiera muerto luchando. Los fragmentos que le quedaban del corazón se desgarraron ante la imagen que se dibujaba en su mente. Se quedó boquiabierta, incapaz de decir una palabra más. Jaune se miró la palma de la mano abierta antes de cerrarla con fuerza. Sigo pensando en qué haría si fueran mis hermanas, continuó, con la voz llena de veneno. ¿Y si viera morir a una de ellas por no ser suficiente? Sus hermanas. Ruby sabía lo que Jaune insinuaba. Al igual que él, su familia lo era todo para ella. Si algo así le sucediera a Jan, no sabía qué haría. Esto es lo que quiso decir el rey. Cuando el rey Isaac dijo que esto podría haber sido una cuestión de honor, Ruby no lo entendió hasta ahora. La capacidad y el deber de Jaune de proteger a los demás era lo que él consideraba honor. Lo aseguró vinculando esa idea con sus hermanas. Fallarle a alguien más significaba posiblemente permitir que una de ellas corriera la misma suerte. Él no nos va a escuchar. Entonces, voy a perseguir a los bandidos, continuó Jaune, volviéndose hacia cada uno de los miembros del grupo reunidos a su alrededor. No intenten detenerme y no me sigan. Jaune se giró entonces para mirar a Ruby. Le hizo un gesto para que se apartara, y ella obedeció, dándole espacio para cruzar la puerta. Allí, Nora y Ren esperaban afuera, escuchando claramente desde la escalera de entrada.
Retrocedieron mientras Jaune se dirigía a paso rápido hacia la cabaña. Ruby lo observó desde lejos mientras cerraba la puerta de golpe. Al cabo de un rato, el sonido de un martillo golpeando metal comenzó a llenar el aire. Fue entonces cuando Nora habló. ¿Qué hacemos ahora?, balbuceó Nora, claramente inquieta por lo que había oído. Ruby miró a Jan, Weiss y Pirra en busca de sugerencias. El vestíbulo se sentía cargado de una mezcla de vulnerabilidad y determinación, con una fuerte tensión impregnando el aire. Pirra estaba al borde de las lágrimas, incapaz de afrontar la situación con facilidad, pero intentando fortalecer su determinación respirando profundamente. Weiss se cubrió el rostro con la mano derecha, masajeándose la frente mientras reflexionaba, esperando en silencio una solución fácil. Jan asintió a Ruby, comprendiendo claramente la situación y lo que debían hacer. «Prepara los caballos», sugirió Jan, reprimiendo sus emociones mientras se recomponía. «Tenemos que estar preparados para seguir a Jaune en cuanto termine de arreglar su armadura». Su voz firme fue como un grito de guerra para el grupo. Por detrás, apareció San, abriéndose paso entre el grupo y llegando al jardín delantero. «Voy a comprar comida», gritó mientras corría hacia los establos. «Los demás podemos turnarnos para vigilar a Jaune», empezó Weiss. «Yo iré primero». Ruby se encontró de nuevo en la fosa común. Al salir de la arboleda que bordeaba la antigua propiedad de Mai, Ruby pudo ver a Penny a lo lejos. Su amiga estaba de pie al pie de las tumbas, de espaldas a la chica de cabello negro. Mientras Ruby los separaba, Penny desapareció al adentrarse en un pequeño valle entre ambos. Al coronar la colina que conducía a la tumba, su amiga ya no estaba. Huellas frescas la llevaban de vuelta al pueblo. Ruby suspiró al estar sola. Solo los muertos la acompañaban. Deseó haber podido sentarse con Penny y hablar más. La idea de dejar a su amiga allí sola la agobiaba. «Le dejaré una nota antes de irnos, Lara y los demás pueden dársela». Antes de que Ruby pudiera sentarse junto a las tumbas, unos pasos ligeros llenaron sus oídos. Se giró y vio a la profesora Godwich y a Cinder, que habían aparecido de la nada. Una mirada de preocupación se apoderó de la hechicera cuando sus miradas se cruzaron. Profesor», comenzó Ruby, sin saber qué decir. «Disculpe si la interrumpí, señorita Rose», respondió Godwich con una sincera disculpa. Su tono era inusual en su habitual semblante severo. «Acabo de llegar». «Ya veo», murmuró Godwich, acercándose a ella y encarando las tumbas. «Lamento lo que le pasó a tu amiga. No tuve oportunidad de ver cómo estaban tú y tu grupo hasta que Crow me llamó». «¿El tío Crow la llamó?» «Es una pena que masacres como esta ocurran en todo el continente», continuó Godwich con tono compasivo. «Aventureros y soldados hacen lo que pueden, pero sigue ocurriendo. El hecho de que ocurriera tan cerca de Vale es aún más espantoso. Estas tierras deberían haber estado a salvo de los bandidos». Sus últimas palabras se apagaron con una ira casi palpable. Godwich estaba furiosa por la situación. Más aún por lo mucho que afectaba a sus alumnos. Ver a su maestra compartir este sentimiento hizo que Ruby se sintiera solo un poco mejor. «Iremos tras los bandidos cuando Jaune esté listo para irse», reveló Ruby con determinación. «Sé que el profesor Spin no quiere que lo hagamos, pero nos vamos con Jaune». «Entiendo perfectamente lo que sientes», expresó Godwich en tono neutral. «El director también». Ruby entrecerró los ojos ligeramente. «¿Qué quieres decir?», preguntó. «Nos dijo que no fuéramos tras Jaune». Ruby recordaba esa conversación vívidamente. Como el rey y el profesor Ospin querían que dejaran a Jaune ir solo tras los bandidos. Los demás debían quedarse en Vale y completar su entrenamiento. Como el rey dijo que no podía permitirse enviar a todos a la vez. Pensar en eso le hirvió la sangre. «El rey no quiere que tú ni nadie más interfiera directamente», señaló Godwich. «Ospin sirve al rey y a veces tiene que aceptar públicamente cosas con las que personalmente no está de acuerdo. Sin embargo, el director no tiene reparos en saltarse las reglas cuando es necesario». La profesora Godwich se giró hacia Cinder y le indicó que saliera. La bruja entonces sacó 2 cajas de diferentes tamaños. La más grande contenía 2 espejos idénticos. La más pequeña contenía lo que parecía ser una brújula encantada. «Estos son espejos de adivinación», empezó Cinder.
Pueden usarlos para comunicarse a distancia. Luego le entregó a Ruby la pequeña brújula. Esta brújula seguirá a Jaune a donde quiera que vaya. ¿Por qué?, preguntó Ruby confundida. Su voz estaba llena de sorpresa ante el repentino cambio de liderazgo de la academia. El profesor Spin también está preocupado por Jaune, explicó Godwitch. Quiere hacer todo lo posible por ayudar, pero tiene las manos atadas. Señaló la brújula. Así que tú y tus amigos consiguieron encontrar a un mago que pudo encantar una brújula para rastrear a Jaune. Sí, por ejemplo, cuando Junior entregue la información por la que Jaune pagó esta noche, tú y tus amigos lo siguen fuera de Vale, no creo que el rey pueda hacer mucho. Puede que no le guste, pero al final es tu decisión. La hechicera sonaba casi petulante al contarle a Ruby esta serie de hechos deliberadamente deshonestos. Solo necesitábamos tiempo para reunir los materiales y que pudieras descansar. El profesor Spin le mintió al rey. La ira se apagó solo un instante al comprenderlo. Ruby se quedó boquiabierta al comprenderlo. Ahora, la mente de Ruby se llenó de ideas sobre sus próximos pasos. Necesitaba volver a la mansión. Antes de que se vayan, intervino la profesora Godwitch, recuperando su semblante más serio. Aunque el director y yo no estamos de acuerdo con el rey sobre enviar a Jaune solo, el rey también tiene razón en una cosa. El panorama general, respondió Ruby con las propias palabras del rey. Exactamente, asintió la profesora Godwitch. Hay gente en Vale que necesita tu ayuda. Gente como tu amiga, Mai. Tragó saliva y dejó escapar un suspiro. Esta gente podría morir si un grupo de aventureros entusiastas abandona el reino en busca de otra misión. Esto ni siquiera incluye Salem ni otras amenazas. Solo misiones sencillas para ayudar a los habitantes del pueblo. Ruby apretó la mandíbula al comprender el argumento de la profesora Godwitch. Tenía razón. Había gente que necesitaba ayuda. Gente que podría haber estado en peligro más inmediato si no se eliminaban las amenazas. Todavía quiero ayudar a Jaune, respondió Ruby, tratando de mantenerse firme en su decisión. Solo presento la opción, señaló el profesor Godwitch. Pueden hacer ambas cosas. No tienen por qué ser mutuamente excluyentes. Ruby se sintió tentada por la opción. Su madre habría querido que ayudara a tanta gente como pudiera. Jan y su padre lo decían cuando contaban historias sobre ella. Sin embargo, no sabía cómo hacerlo. Lo que deberías preguntarte es si confías en que Jaune conseguirá justicia para estas personas, planteó la profesora Godwitch mientras observaba a Ruby reflexionar. La respuesta era fácil. Ruby lo hizo. Casi confiaba en Jaune sin dudarlo. Tenía más motivación y capacidad para cazar a esos bandidos que casi cualquier otro en el grupo. Si su juicio no estuviera tan nublado por la ira, Ruby podría haberlo dejado ir solo. Sé que puede hacerlo, murmuró Ruby, trazando una línea en la tierra con el pie. Pero voy con él o le pido a alguien más. Debería llevar a un par de personas. Quizás debería ir una persona, recomendó la profesora Godwitch, casi insegura de la idea. Creo que una voz que pueda escuchar podría ser más efectiva. Si hay demasiada gente, es más probable que rechace la atención y se aleje. Se llevó la mano a la barbilla. Si confías en Jaune, yo diría que alguien que pueda seguirle el ritmo. ¿Seguirle el ritmo? Ruby tenía una lista corta de opciones. Todos aprovecharían la oportunidad de ir con Jaune. Sin embargo, Ruby no sabía cómo convencer al resto del grupo para que se quedara. O si podría, en realidad. Lo pensaré, profesor, murmuró Ruby. Por supuesto, señorita Rose, respondió la profesora Godwitch asintiendo. Respetaremos cualquier decisión que considere correcta. Con eso, ella y Cinder se teletransportaron, dejando atrás un pequeño círculo mágico a sus pies. Ruby comenzó a caminar de regreso a la mansión. Su mente se llenó de pensamientos sobre qué hacer. Tenía tantas opciones. Decisiones que la profesora Godwitch y Spin le habían confiado. Sin embargo, se inclinaba por la última, presentada por la hechicera. Quiero hacer esto. Puedo ayudar a más personas si lo hago. La gente como Mai también necesita mi ayuda. Ruby apretó la mandíbula al tomar su decisión. Lideraría el grupo en Vale y ayudaría a tanta gente como fuera posible. Allí podrían aunar esfuerzos con los recursos de la academia.
Era la mejor decisión que podía tomar. Varias horas después, Ruby observaba la casa desde lejos mientras meditaba sobre su próxima decisión. ¿Quién iría con Jaune? La lista se había reducido a 3 candidatos. Pronto sería uno. Yang fue sin duda una de las mejores opciones para enviar con Jaune. Era cariñosa, fuerte y motivada. Habría sido perfecta sola. Sin embargo, Ruby la quería cerca. Era, sin duda, egoísta. Ruby aún no estaba emocionalmente preparada para perder a su pilar de apoyo. Sobre todo después de la masacre, Weiss fue una de sus opciones por su cercanía a Jaune. Sin embargo, era demasiado cercana a él como para ir con ella. Ruby no sabía si podría hacerle frente a Jaune y evitar que se pasara de la raya. Además, no podría seguirle el ritmo. No era algo para lo que estuviera físicamente preparada. La elección final de Ruby recayó en Pirra. Estaba motivada a ayudar a Jaune, pues él había estado ahí para ella. Eso creó un profundo vínculo entre ambos. Pirra también lidiaba con los mismos problemas que Jaune. Cada uno se culpaba por algo que no le correspondía. Pirra tenía una perspectiva que nadie más compartía con Jaune. Solo necesito convencer a Pirra. Al caer la noche, Ruby vio a Pirra salir de la mansión y ocupar su posición donde antes ella y Weiss se habían ubicado. El sonido de sus armas afilando llenó el aire entre ellas. Pirra no se dio cuenta de que Ruby se acercaba sigilosamente hasta que puso una mano sobre el hombro de la espartana. El toque sobresaltó momentáneamente a Pirra, pero se recuperó rápidamente. «Oh, Ruby, ¿necesitas algo?», preguntó, observándola de arriba abajo. «Pirra, quiero que vayas con Jaune», susurró Ruby, sacando de su bolsa los objetos que Cinder le había dado. «Solo tú». Los ojos de Pirra se entrecerraron ligeramente, confundida. «¿Qué quieres decir? ¿Y los demás?». «Tenemos que quedarnos en Vale y ayudar a todos los que podamos», insistió Ruby. Tomó las manos de Pirra y colocó en ellas el espejo y la brújula. Mientras Pirra tomaba los objetos, Ruby ahuecó las manos alrededor de las de Pirra y la miró fijamente a los ojos. «Sé que puedes proteger a Jaune y ayudarlo. Confío en ti». Ruby ha tomado una decisión. Se queda para ayudar a la gente de Vale mientras envía a Pirra a trabajar con Jaune. Es un compromiso entre el deseo del rey y el del grupo. Es un cálculo simple. Ahora bien, Ruby tomó la decisión por sí sola o informó primero al grupo.